Muy buenas, queridos amigos de Radio María. Nuestro programa de hoy, Perú, Tierra Ensantada, no se va a referir a Perú, pero sin este evangelizador, seguramente que la fe católica no habría llegado a nuestra tierra. Hoy vamos a hablar del primer evangelizador de América, Fray Ramón Pané. Ustedes seguramente que han escuchado algo del primer momento de Colón cuando llega a la nueva tierra, ¿no? La tierra de los taínos, la tierra de la española, pone el nombre de San Salvador y luego ya en el segundo viaje trae misioneros. Bueno, pues el primer misionero que llega a nuestras tierras es Fray Ramón Pané. ¿Quién es este hombre, ¿no? Que no viene a extirpar idolatrías, ¿no? Como a veces se le presenta, sino que viene simplemente a sembrar, a iniciar el camino de la evangelización en nuestra América Latina, que hoy tiene al frente de la Iglesia un papa, como fruto de esa siembra, ¿no? Pues para hablarnos de este personaje, ¿no? Y sobre todo de un gran documental para darlo a conocer, está con nosotros José Antonio Varela, un gran amigo, ya le conocen ustedes, de Radio María, un gran periodista católico que también participó en la presentación mundial de este documental. José Antonio, muchísimas gracias. Feliz santo que tenemos de San José para todo el 2021 y bienvenido. Gracias, José Antonio Tocayo. Un saludo a todos los oyentes, televidentes. Pues sí, estamos bajo la protección de San José, nuestro patrón universal, estos 150 años que nos los ha confiado los papas al mundo. Y también lo bonito que han sido las semanas pasadas, como has tenido en tus programas a los oblatos de San José que hacen tanto en el Perú, han trabajado tantos años y sobre todo difunden la figura de San José, ¿no? La maravilla de la evangelización, ¿verdad? Fíjate que estuvo con nosotros el provincial, que es de la India, y el padre Sunil, gracias a que tú nos los has puesto, así has hecho de puente, ¿no? Y luego el padre Pedro Seriani, que ha sido también provincial, que es de la tierra de San Pablo VI, nos contó que él mismo le había confirmado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta globalización, ¿no? Vienen de Italia, vienen de la India, ¿no? Ahora hablamos de América, ¿no? La verdad es que es fascinante, ¿no? Hablar de la Iglesia, que lo que busca es justamente dar frutos de santidad, ¿verdad? Y este año de San José sin duda que va a ser un impulso, ¿verdad? Para esta renovación de nuestro Perú y también de nuestra Iglesia, teniéndolo como custodio y como protector. José Antonio, a mí me dio mucho gusto cuando vi en Perú Católico tu artículo, me lo compartiste, ¿no? De Ramón Pané, porque yo conocía un poquitito, ¿no? De él. De hecho, el año pasado estuve en el Congreso de Isabel la Católica y la evangelización de América y un poquito se habló, ¿no? Cuando en los primeros momentos de la evangelización, ahí está Fray Ramón Pané. Pero me encantó verte ahí formulando algunas preguntas a los expertos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Cuéntanos de Ramón Pané, ¿no? Sabemos que es un jerónimo, que se encuentra con Colón, que va a inculturar, ¿no? la fe aquí en América, que va a escribir prácticamente el primer tratado de antropología y de evangelización, el primer bautizo, la difusión. Cuéntanos, ¿no? Para empezar y luego pues ya vamos por partes de acuerdo como tú marques.
Bueno, primero hay que destacar el esfuerzo de la Fundación Ramón Pané, que tiene su sede en Estados Unidos y que se ha dedicado los últimos años a trabajos de evangelización, de promoción de la Lección Divina y de investigar muy acuciosamente la vida de Ramón Pané, que ha llevado a que se estrene este documental de casi una hora que tú has mencionado y que está a disposición de todos los internautas en YouTube, así con ese nombre, Ramón Pané, primer evangelizador de América, una excelente calidad también para la televisión, parece que se va a poder ver por la televisión católica aquí en nuestro país también, y el propósito del documental es acercar esta figura de un laico que vivía en comunidad, pero era como un lego, un laico, que da un paso adelante cuando Colón presenta a los reyes lo descubierto en el primer viaje y da un paso adelante y se sube a la expedición para traer el evangelio a nuestras tierras. Esta fundación está conformada por norteamericanos, son de Santo Domingo. ¿Cómo la han conformado? La Fundación Ramón Pané. Es muy fomentada, muy motivada por el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, Anda, sí, sí, sí. de Tegucigalpa, gran consejero del Papa, que con un Claro. grupo, entre ellos Ricardo Crozona, que es argentino pero radica en Estados Unidos, se han dedicado a resaltar la figura de Ramón Pané. Claro, porque son los orígenes, ¿no?, del cristianismo en América, ¿no? Sí, pues Qué, sí. qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, especialmente todo comenzó en lo que hoy es República Dominicana, ¿no? Claro, sí, sí. Muy bien. Tú hablas de que Fray Ramón Pané, que era laico, o sea, en el sentido de que no es sacerdote, ¿no? O como, sino que Sí, es un lego. un Sí, sí. lego que vivía los valores de los ermitaños de entonces, pero vivía en comunidad de los jerónimos, orando, estudiando, trabajando el campo, todo lo que era en esa época, y, y se estuvo preparando. Según la investigación, él tenía una inclinación ya por las misiones, ¿no? Porque ya habían misiones en otros lados, tú sabes que tenía la iglesia, ¿no? En el Oriente Lejano, etcétera. Entonces había ese, por eso algunos lo han llamado también a Ramón Pané el San Francisco Javier de América, porque vino Claro, claro. en una expedición dificilísima, sin antecedentes y teniendo él mismo que aprender, por supuesto, la lengua para poder evangelizar y bautizar a los primeros miembros de los pueblos originarios de lo que en ese momento se encontraron, ¿no?, con los españoles. Es interesante rescatar esta orden, ¿no?, de los jerónimos. Los jerónimos en España son como muy emblemáticos, ¿no? Los jerónimos que estaban en Guadalupe, en Cáceres, los jerónimos que estuvieron en su momento en el Escorial, los jerónimos que en la actualidad todavía están en Segovia, en Burgos, ¿no? Y que aquí en Lima en concreto tenemos una calle, ¿no?, del fraile Jerónimo. Uno va por la avenida Bancay y un poco antes de llegar a la Biblioteca Nacional, a mano izquierda está la calle del fraile Jerónimo, que fue Fray Diego de Cisneros, ¿no?, que lo ha estudiado muy bien el padre Javier Campos, y que fue el que inauguró la biblioteca de San Marcos, ¿no? Vivió ahí en el siglo XVIII. Es uno de los pocos, digamos, jerónimos, porque fue enviado desde el Escorial para cobrar el libro del nuevo rezado después del concilio de Trento, ¿no? Pero es así, un fraile enviado para una misión especial, pero que era un fraile ilustrado, ¿no? Fray Diego de Cisneros, ¿no? Pero sería bueno, José Antonio, que nos compartas algo sobre los jerónimos y ahí, ¿no?, la presencia de Ramón Pané. Bueno, los jerónimos tenían una importancia en el fines del siglo XV, tan es así que los reyes católicos descansaban en sus monasterios. Fue así que el encuentro de Colón con los reyes no fue en la corte,
sino fue en este convento de los Jerónimos en Badalona, en Barcelona, en lo que podríamos decir Cataluña, y ahí ellos en un espíritu recogido es que reciben a Colón, y se puede notar la importancia que tenía esta orden para los reyes católicos, ¿no? Tú has mencionado el santuario de Guadalupe. Justamente Colón en su segundo viaje, ya con Ramón Pané en la tripulación, se detienen en el santuario de Guadalupe, que no es la Guadalupe de México, por supuesto, sino la de España, que estaba llevada por los jerónimos, y ahí se encomiendan a la Virgen para este viaje difícil, este segundo viaje que ya no era solamente expedicionario, sino ya iba con algunos planes y encargos de la reina Isabel, entre ellos evangelizar a estos nativos originarios que habían ido en el primer viaje y que los había mostrado Colón con todo su relato. Entonces, y él le ofrece en esa peregrinación, en esa parada en el santuario de Guadalupe, ponerle el nombre de la Virgen a la primera ciudad que vaya a fundar. Tan es así que está la isla de Guadalupe hasta ahora, ¿no? En el Caribe. Sabes que estamos este año, año jubilar guadalupano. Al frente de la arquidiócesis de Toledo está un gran amigo, Monseñor Francisco Cerro, que sabes que Toledo tiene aquí en el Perú la prelatura de Moyobamba y también presencia en Lurín, ¿no? Y entonces ya se ha abierto el año jubilar y justamente están también reivindicando y potenciando como que es la patria, también se le llama como la cuna, ¿no?, de la evangelización de América, porque allí parece ser que se bautizaron los primeros americanos, ¿no? Los que llevó Colón en el primer viaje, ¿no?, para decir, mira, hemos llegado y estos son los primeros, y allí se bautizaron en Guadalupe. Y luego es interesante, en la Catedral de Lima tenemos un cuadro de la Virgen de Guadalupe de allí, de México, de los que traían los agustinos, ¿no?, en concreto Fray Diego de Ocaña, ¿no? Él es un evangelizador a través de la imagen de Guadalupe, lo mismo que Pacasmayo, ¿no? O sea, son vínculos que creo que es interesante, ¿no?, que nosotros tengamos en el Perú, ¿no? Guadalupe, que está ahora en la catedral, un cuadro que se encontró en la iglesia de Santa Teresita, y Guadalupe de Pacasmayo, ¿no?, que fue donde partió ya para el último viaje Santo Toribio. Ahí ya enfermó y luego ya muere en Saña. Pero son interesantes estos dos nombres, ¿no? Guadalupe, que tenemos en la catedral, y el Guadalupe de Pacasmayo, que tiene que ver justamente con la presencia, ¿no?, ahí también de los jerónimos. Y muy importante lo que nos dice es el encuentro con Colón, ¿no?, de Fray Ramón Pané. ¿Cómo se da ese encuentro, o a raíz de qué, y luego cómo continúa, ¿no? Bueno, como les comentaba, los reyes van a los jerónimos para una convalecencia del rey, y ahí Ramón Pané está presente en el encuentro con Colón. Entonces Colón presenta no solamente el oro, la flora, la fauna que se había encontrado, sino también personas, porque él llega con 7 o 6 taínos y los presenta ante los reyes. Entonces en Ramón Pané crece pues ese espíritu misionero, de darse cuenta que hay personas allá que se les puede llevar el evangelio. Y la reina Isabel, tú lo sabes perfectamente, toma las cartas en el asunto y escribe y le da instrucciones a Colón de todo lo que hay que hacer para introducir el evangelio en estas nuevas tierras, ¿no? Ella asume personalmente una serie de indicaciones, y es ahí cuando cada miembro de los pueblos originarios es bautizado, también alcanza su libertad. Y ya hemos llegado casi a la primera parte del programa. Estamos aquí dos que hablamos así bastante, ¿verdad? Y entonces vamos ya con la primera pausa, ¿no? Y mira qué bien, con Isabel la Católica. Dicen que Colón, para convencer a la reina de la importancia de América, le decía que no tenían ni siquiera ninguna secta y que estaban dispuestos a ser evangelizados, ¿no? Y parece que ahí
Isabel atraca, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque lo que le importa es sobre todo la evangelización a Isabel la Católica. Muy buenas, estamos con José Antonio Varela, que nos está hablando de este formidable documental de Ramón Pané. Entonces, estamos hablando de la figura evangelizadora y también de este gran documental. Nos habíamos quedado con el encuentro con Isabel la Católica, ¿no? Y Ramón Pané. Adelante, José Antonio. Bueno, las cartas de la reina son muy explícitas sobre la forma en que se debe tratar en toda la evangelización, ¿no? E incluso el Papa también, el Papa Alejandro VI, ya interviene y declara pues que se puede hacer el trabajo de evangelización en estas tierras. Entonces ya se convierte en una gesta evangelizadora para la Iglesia, no solamente de conquista o de expansión de territorios. Pero con el tiempo se sabe también que Colón y los colonos y también la familia de Colón comienzan a ver aquí un campo de enriquecimiento y crecen las ambiciones. Y hay un momento en que Colón, a pesar que le había encargado a Ramón Pané de escribir en un libro, que viene a ser el primer libro escrito en América, las costumbres y si es que estas personas estaban dispuestas a recibir el Evangelio, después le dice a Pané en un momento que ya no sigan evangelizando porque él necesita personas indígenas para el trabajo duro, ¿no? Para las cosas que él se quería llevar y todo eso. Entonces, en un momento, no en un momento, unos años después, Pané le toca testificar en contra de Colón como virrey que había sido y los excesos que había tenido, ¿no? No, de hecho, en el tercer viaje, Colón va a volver preso, porque se le envió un visitador, Bobadilla, le hace el juicio de residencia y va a resultar culpable, ¿no? Entonces, es importante justamente esta relación entre el evangelizador, la corona y la persona que está poblando, que está conquistando, no va, diríamos, como a una tierra sin nadie y sin ley, ¿no? Sino que va con un orden jurídico, muy bien esto, como el Papa Alejandro VI, a través de las bulas, intercetera, concede, dona las tierras, pero con una condición muy clara, que se evangelice. De tal manera que si se demuestra que no están evangelizando, España pierde, diríamos, ese derecho que se le ha concedido. Entonces creo que es muy importante justamente esta relación, ¿verdad?, que hay entre el evangelizador y la autoridad civil, que en ese momento era Colón, ¿no? Porque Colón era el almirante, era el virrey, era la autoridad suprema, pero a pesar de todo, pues va a ser condenado, ¿no? Por la voz profética justamente de Pané y de otros evangelizadores que le acompañan. Claro, claro, porque también habían unos franciscanos, no sé si belgas o franceses, que habían llegado en el segundo viaje y se van asqueados de lo que habían visto y lo dicen cuando informan al superior de los franciscanos de entonces. E incluso el Papa ya había mandado un visitador apostólico, el padre Boyle, en su nombre, así es que ya se estaba instalando la iglesia. Tan es así que Pané, después de estar 2 años y medio metido entre las comunidades aprendiendo su idioma, él logra bautizar al cacique de ese momento y de los taínos, y con toda su familia se bautizan y se vuelve su asistente personal, se vuelve evangelizador, lo que posteriormente sabemos que le trae la muerte, ¿no? Y estos, ¿por qué? Porque había otra tribu también que ya los asociaba con los abusos de los colonos, entonces los veían como cristianos y un día los atacaron, los mataron. Por eso el Papa Juan Pablo II en el año 96 los llama a esta familia del cacique que se convirtió con su familia, los llama los protomártires de América, ¿no? Porque murieron por la fe y tuvieron un acto de fe en el momento que estaban siendo sacrificados, ¿no? Pero todo esto sirvió como semillas para que Pané pudiera seguir trabajando hasta que en algún momento, bueno, vuelve a España, ¿no? Pero son las grandes bases
de la evangelización, por eso se le considera a él el primer evangelizador de América, como laico, como catequista, y esta ha sido la intención de este documental, ¿no?, que tú has visto y que todos los amigos pueden ver en YouTube. Yo he visto, incluso le he dado así, al azar, ¿no?, al Google, y me han salido como varios artículos que ponía Fray Ramón Pané, extirpador de idolatrías allá en el Caribe, ¿no? Entonces, cuando en principio lo que él va a hacer es sembrar, o sea, si todavía no había, diríamos que extirpar malas hierbas, porque la primera tarea es sembrar, ¿no? Entonces es muy importante cómo se da la inculturación, ¿no? Tú nos comentabas que él fue el autor del primer tratado, podríamos decir, de antropología, o sea, para conocer a quién voy a evangelizar, o sea, algo que en toda pedagogía, ¿verdad?, o el periodista debe saber a quién me dirijo, ¿no? Bueno, pues Fray Ramón Pané va a escribir incluso, ¿no?, un informe antropológico muy interesante para conocer las costumbres sobre todo de los taínos, ¿no?, que era el grupo cultural al que él se va a dirigir, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no?, cómo fue este proceso de inculturación. Sí, este libro lo convierte no solo en el primer antropólogo, sino en el primer etnólogo, ¿no?, porque él estudia e informa sobre estas razas nuevas, sobre estas costumbres, esta sociedad que estaba también instalada, y su disposición a recibir el Evangelio, porque las creencias que ellos tenían eran una buena base, ¿no? Él informa que ellos entienden que todo proviene de una creación, que ellos son parte de una creación, que tenían claro hacia dónde iban después de muertos. Entonces todas sus explicaciones fueron como unas recomendaciones de que sí se podía sembrar el Evangelio, y él lo hizo, ¿no? Trabajó con toda esta tribu o este pueblo originario hasta que llegara el momento de bautizarlos, ¿no? Luego él participó, por supuesto, con el visitador apostólico en la primera misa que se celebró en tierra americana. El padre Boyle, ¿no? El padre Boyle, el visitador. Que fue en la Epifanía del año 1493. Entonces, qué maravilla, hacen esa comparación entre la Epifanía de Jesús que acabamos de celebrar, que fue su manifestación ante el pueblo, ante las naciones, con esta 6 de enero del 1493, donde se celebró la primera misa y se mostró el Señor, el cuerpo de Cristo, a una nueva humanidad, ¿no?, que se estaba claro, encontrando, ¿no? el nuevo mundo, ¿no? No tenemos mucho tiempo para hablar ya de su biografía y tal, ¿no? Y quería que nos motive sobre todo, ¿no?, de la importancia del documental. O sea, yo les animo a todos los oyentes que hagan algo muy sencillo, que entren en Perú Católico y que vean el artículo de José Antonio que ha escrito también para Radio Evangelización, me parece, ¿no? Pero que ahí en Perú Católico lo tienen y ahí aparece el link, el enlace con el video, que me parece extraordinario el video. Cuéntanos quiénes participan, ¿no?, en el video, ¿no?, porque nos da una idea, ¿no?, de la importancia. Bueno, como les decía, ha sido parte de la investigación de la Fundación Pané, pero ellos, para hacer el video, han contado con testimonios decía el cardenal Oscar Rodríguez, después también de obispos de República Dominicana, personal del Vaticano, ellos mismos, historiadores, es decir, de una manufactura pues impecable, con una investigación histórica que tú has visto, no se sale ni exagera nada, y en un formato también de altísima calidad para poderse ver no solamente en internet, sino también en las televisoras, que tienen una exigencia de calidad. Pero lo más importante es que después de ver el video, uno seguramente tú has sentido lo mismo, una sensación de un impulso misionero, ¿no? Que lo que uno hace en realidad es tan poco, porque tenemos casi todas las condiciones para hacer nuestro trabajo, sobre todo en nuestros países,
y alguien que tenía todo en contra, algo inhóspito, que no se había escrito, salió con esa fuerza a evangelizar, pues ¿qué nos queda a nosotros ahora, no? Es que es importante, ¿verdad? No solamente conocer los hechos de nuestros santos, de nuestra América ensantada, sino también contarlo bien, como se da ahí en el documental, ¿no? Que queda así de una manera atractiva. Es importante que nosotros lo compartamos porque efectivamente lo que nos dice, ¿no? Si ellos lo hicieron, como decía San Ignacio de Loyola, cuando leía la vida de los santos, ¿no? De Santo Domingo, San Francisco, si ellos lo hicieron, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Como tú nos indicas, que queda justamente esa ganas, ¿no? De la evangelización fundante a esta nueva evangelización, para que en este momento realmente lo hagamos. Sí, sí. ¿No? Sí, se quiere que con el documental se impulse también la causa de beatificación de Ramón Pané, que en eso no hemos sido justos, ¿no? No se le ha dado su espacio. En realidad le tocaría empezar por la diócesis de República Dominicana. ¿Él dónde está enterrado, José Antonio? ¿Dónde está y dónde están con la causa? No, no se sabe de su cuerpo, ni la fecha exacta. Pero digo, murió ahí en La Española, aquí ya en Santo Domingo, en América o regresó. ¿Se sabe algo? Porque lo último que se sabe de él es del año 1515, que le manda una carta al nieto de Rey Fernando, Sí. que en ese momento era, ¿dónde está? Por acá lo tenía. Fernando V el Católico, sí. Sí, no, pero su nieto Carlos V, Ya. recibe una carta de Ramón Pané y le envía unas semillas medicinales. Sí. Y las semillas medicinales eran del tabaco. Así es que probablemente él estaba también todavía en América, pero de ahí ya no se sabe más de él. Pero sin embargo, por culto y por tradición, por historia, podría ser elevado a los altares. Los obispos de República Dominicana son los que tienen que comenzar la causa, pero la Fundación Pané está muy comprometida en ello, ¿no? Y eso es bien importante. Y también en difundir el libro, porque el libro con las anotaciones y todas las crónicas de Pané están a disposición y se han hecho investigaciones. Pues estupendo, José Antonio, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y quedan ahí pues muchos horizontes abiertos, ¿no? Yo sobre todo les digo a los que nos están escuchando, quédense con este nombre, Fray Ramón Pané. Y junto a Fray Ramón Pané, pues José Antonio Varela, y van a encontrar el artículo en Perú Católico que le va a llevar ahí ya a su libro, al documental y todo lo demás. Este pionero de la evangelización en nuestra América Latina y el primer fruto de nuestra América, tierra ensantada. Muchísimas gracias, José Antonio. Sí, y un orgullo más para España. Nos abrazamos, España y América. Bendiciones. Hasta el próximo domingo, Dios mediante.